Vamos a hablar del tema de desarrollo de arterias, un tema complicado o muy amplio, muy extenso, con mucha correlación clínica. Vamos a comenzar con las aortas dorsales. Recordemos que las aortas, aquí están, son dos, tenemos dos en la etapa embrionaria. Son los primeros vasos arteriales, por lo tanto se forman por vasculogénesis, un tema que ya mencionamos en el tema de hematopoiesis. Recordemos que la agregación o coalescencia de angioblastos de estas primeras células forman a un vaso, eso le llamamos vasculogénesis, y a las ramificaciones un proceso de angiogénesis. Aquí vemos las aortas dorsales. De forma clásica, hemos visto que se forman del mesodermo lateral esplácnico o visceral. Entonces, en mucha de la literatura sí lo vamos a encontrar como la mayor parte del sistema cardiovascular. Sin embargo, Carson menciona algunos experimentos, y ahorita vamos a ver igual algunos artículos, donde se menciona el origen mixto de la aorta dorsal. Entonces, vemos aquí en rojo, corresponde a la pared dorsal de la aorta dorsal, la parte de atrás. Esta está en cercanía al somita. Entonces nos dicen los libros, la porción dorsal se origina del mesodermo paraxial o mesodermo somítico. La pared o porción ventral es la que viene como tal del mesodermo lateral esplácnico. Sí, entonces se maneja ahora que tiene un origen mixto la aorta. Sin embargo, si nos llegaran a preguntar, pues las evaluaciones clásicas nos dicen mesodermo lateral esplácnico. Como son de los primeros vasos, se requieren de vasculogénesis, pues aquí está el factor de crecimiento endotelial vascular. Y uno muy importante que va a mantener o que se formen dos va a ser BMP, la proteína morfogénica ósea, tanto por el mesodermo, ya sea paraxial o lateral, como por el endodermo, van a secretar BMP. Estas aortas más adelante se van a fusionar en sentido cefalocaudal o anteroposterior en etapas más avanzadas. Aquí vemos un artículo del 2013 que plantea, pues creo que muy didáctico, ¿no? Cómo se lleva a cabo la formación. Vemos inicialmente el mesodermo de la placa lateral no se ha delaminado, pero conforme comienza la delaminación nos percatamos que es el mesodermo esplácnico quien contribuye. Aquí nos pone en azul, ¿no? Como el somita, o sea, el mesodermo paraxial forma la pared dorsal. Entonces vemos que tenemos estas dos aortas y que en etapas más avanzadas del desarrollo se van a fusionar formando una sola aorta dorsal. Veremos que esta arteria predomina hacia el lado izquierdo, que es lo que conocemos en anatomía, ¿no? Y finalmente, pues aquí ya está formada. Recordemos que a finales de la cuarta semana, inicios de la quinta, hacia el día 28, en su pared ventral se agregan, ¿no?, las células hematopoyéticas. Recordemos que es un sitio de hematopoiesis después del saco vitelino. Aquí, pues vamos a darle aumento a un esquema y nos explica Carson cómo se lleva a cabo la fusión. En etapas iniciales, pues les comentaba, ¿no? El mesodermo paraxial, el mesodermo lateral e incluso el endodermo secretan BMP. BMP será fundamental para que estas aortas se fusionen. Sin embargo, comentábamos que en un inicio son dos, o sea, están separadas. ¿Por qué? Porque la notocorda secreta hacia abajo, no hacia ventral, cordinainogin. Recordamos del sistema nervioso justamente que su función es bloquear a BMP. Entonces la notocorda produce cordinainogin bloqueando a BMP en la línea media. Y eso que evita que se fusionen las aortas. ¿Por qué? Porque queremos formar derivados, que ya iremos mencionando más adelante. Ya en etapas avanzadas, y sobre todo en la región caudal, la notocorda deja de sintetizar nogin y cordin. Entonces, por acción de BMP, que es la única molécula que predomina, las aortas se fusionan. Ese es el mecanismo como tal. Ahora, estos esquemas nos van a ayudar para más adelante que vamos a explicar el sistema de los arcos aórticos. Observemos esta primera imagen de Netter, o bueno, de Machado realmente, quien hace el dibujo. Vemos el embrión, es un corte sagital, y observemos ahí el corazón, ahí está el tubo cardíaco. Ahora, su parte más relacionada, su parte arterial es el saco aórtico, ¿sí? O seno arterioso que vamos a retomar. Este saco aórtico contiene aquí donde estoy señalando con el láser a la aorta ventral. Bueno, tenemos dos, ¿no? Derecha e izquierda. O sea, aquí están las aortas ventrales que son muy pequeñas. En cambio, vemos atrás la gran aorta dorsal. Entonces, llega hasta el cerebro y vemos cómo desciende hasta la región de la cola, ¿no? En el embrión. Entonces, tenemos dos pequeñas aortas ventrales, izquierda-derecha, atrás las aortas dorsales y estas se conectan por los arcos aórticos. Entonces, la función de los arcos aórticos es conectar aorta ventral con dorsal. Cabe mencionar, pues no confundirlos con los arcos faringios, ¿no? Cada arco faringio tenía al interior un arco aórtico y los vamos a nombrar igual: primero, segundo, tercero, cuarto y un sexto, ¿no? Más pequeño. Ahora vemos esta imagen de acá abajo que nos orienta mucho. Vemos el tubo cardíaco, ¿no? Ahí está el futuro corazón. Vemos la aorta dorsal, la pequeña aorta ventral y vemos aquí el arco aórtico, el primero. Observen aquí en amarillo el intestino, es el intestino anterior.
Y de hecho esto nos sirve de referencia. Lo que está por atrás es la aorta dorsal, por eso el nombre es dorsal al intestino. Y la que está por adelante es la aorta ventral, ventral al intestino, que conecta aorta ventral con aorta dorsal, arcos aórticos. Aquí vemos el primero. Y pues cabe mencionar que los arcos aórticos se van a formar de manera secuencial. Primero, valga la redundancia, ¿no? El primer arco, luego este desaparece, da sus derivados, aparece el segundo, luego desaparece, el tercero, o sea, no están al mismo tiempo. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, aquí tenemos una representación, una vista ventral. Vemos el tubo cardíaco, el corazón que se está plegando, ¿no? Y vemos el saco aórtico, que es una prolongación del tronco arterioso, también podemos decirle seno arterioso, y de ahí pues el sistema de aortas ventrales, que son muy pequeñas realmente. Atrás las aortas dorsales, que llegan hasta la región de la cola y el cerebro, y conectando los arcos aórticos. Aquí, aunque lo ponen, pues no le ponen número, recordemos que en humanos no hay, realmente no se forma el quinto arco. Nos brincamos del cuarto al sexto, igual que los arcos faringios. Aquí tenemos la vista sagital, esta la pone Moore, y nuevamente, ¿no? Tenemos una muy pequeña aorta ventral relacionada con el saco aórtico, bueno, dos, derecha izquierda, una gran aorta dorsal, igual, derecha izquierda, y conectando los arcos aórticos relacionados con los arcos faringios. Este esquema, que es de elaboración propia, nos ayuda, ¿no? A organizar un poquito la información. Vemos el corazón, que ahorita vamos a retomar sus componentes, la aorta ventral que emerge del saco aórtico, ¿sí? Aquí lo vemos de lado, sabemos que son dos, derecha e izquierda. Las aortas dorsales que llegan hasta la región del cerebro, cerebro anterior y hasta la cola, y conectando aortas ventrales con dorsales, los arcos aórticos. A pesar de que aquí están todos, pues sabemos que ocurren de forma secuencial. Aparece el primero, desaparece, ¿no? Si el día 24, 25, 28 aparece el segundo, desaparece. Y de forma sucesiva. No están presentes al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, aquí está nuevamente, vemos este esquema que nos pone Lachman. Observamos del cuarto arco aórtico, pues nos brincamos al sexto, que va a contribuir a la región pulmonar, ¿sí? No tenemos un quinto como tal. Y vean, mientras están formando estos arcos, ya el primero dio su derivado y está desapareciendo. Entonces, una vez que tenemos esta primera parte, vamos a ver justo los esquemas para que se entienda bien cómo se forma todas las arterias. Este esquema que voy a compartir en unos segundos se localizará en el comentario fijado y en la descripción para que pues, lo puedan descargar, está en PDF, y puedan hacer las anotaciones, puedan hacer los dibujos, coloreen los derivados. Sí, entonces aquí ya está hecho para fines pues, más rápidos, ¿no? En el video, ya está coloreado, pero vamos a ir explicando los derivados del sistema arterial. En esta primera parte, que de igual manera ahí en el comentario tienen la tabla, digo, pueden tomarle si quieren captura, pero la tienen ahí, son los derivados, ¿sí? La estructura embrionaria al inicio y lo que va a formar, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Algunas anotaciones y unas cajitas de colores para que pongan ahí su código y vayan coloreando las estructuras. Pueden ir a la par del video e ir relacionando los derivados. Sí, entonces vamos a ver primero arcos aórticos, después aorta dorsal y ventral específicamente y a sus regiones, y luego algunas ramas de la aorta dorsal que dan derivados, y ya de aquí nada más vamos a hacer unas pequeñas anotaciones en arterias del sistema nervioso central y de las extremidades. Sí, vamos a ver los derivados principales. Asumimos la mayoría de estas arterias se forman por vasculogénesis, son las primeras. Ya las demás arterias que se ven a detalle en anatomía o en cada región del cuerpo se forman por angiogénesis, por ramificación. Este primer dibujo que veremos es un embrión, ¿sí? Una vista ventral, ¿sí? Un corte coronal. Tendremos una vista sagital para irnos orientando en el espacio. Y también ya el componente anatómico, ¿no? Los derivados, lo que ya estudiamos en la estructura postnatal. Entonces, hacia finales de la cuarta semana comenzamos, ¿no? Ya con el primer arco aórtico, sí que es el que se está formando. Pero bueno, aquí primero coloqué los segmentos iniciales del sistema arterial en el corazón. Para esto, pues hay que retomar el tema de cardiogénesis del tubo cardíaco. Entonces, primero en esta imagen vamos a ponerle nombre al tubo cardíaco. Ahora realmente pues ya está plegado, está doblado, ya es un asa. Recordemos que el tubo cardíaco es una estructura simétrica, ¿sí? En cambio, cuando ya se está plegando, le vamos a dar el nombre de asa cardíaca. ¿Ok? Entonces aquí lo podemos observar de frente. Vamos a darle nombre a las estructuras. La parte más distal, de hecho es donde comienza el sistema arterial, le vamos a llamar saco aórtico, ¿sí?
El saco aórtico también lo podemos entender o encontrar en alguna literatura como seno arterioso, ¿no? En contraste al seno venoso. Entonces, el saco aórtico o seno arterioso. Acá estaría el tronco arterioso. Algunos autores plantean que realmente todo se llama tronco arterioso y que la parte distal, o sea, el saco aórtico, es una expansión. O sea, que el saco aórtico es parte del tronco arterioso, la parte más distal. Si lo viéramos de lado, pues aquí tendríamos el tronco arterioso con su expansión distal que se llama saco aórtico o seno arterioso. Luego, si nos vamos más hacia posterior, o sea, hacia caudal, tenemos la región del bulbus cordis, ¿sí? Se los pongo por acá para retomarlo en el tema de desarrollo de corazón o bulbo cardíaco. Solo mencionando el bulbus cordis, pues tiene una porción distal, que es el cono arterioso, y una porción proximal, cada una con derivados, ¿no? Que eso se aborda en otro tema. Es igual, acá tenemos el bulbo cardíaco, bulbus cordis. Si seguimos descendiendo, tenemos el ventrículo primitivo, y hacia abajo, que ya se plegó, se fue hacia atrás, tenemos la aurícula o atrio primitivo. Entonces, si lo vemos acá, ventrículo primitivo y que se va hacia atrás, aurícula primitiva. Aquí está muy curioso, ¿no? En las etapas iniciales recordamos que el tubo cardíaco está al revés, el ventrículo está arriba, el atrio hacia abajo. Aquí que empieza a ocurrir, que empieza a girar 180 grados, se empieza a invertir las posiciones, como lo conocemos en anatomía. Y finalmente hasta atrás el seno venoso con sus dos cuernos, ¿no? Tiene un cuerno derecho y un cuerno izquierdo. Que aquí solo veríamos de un lado, es el seno venoso. En esta región pues van a drenar las venas, que ya veremos en otra clase, ¿no? Las venas cardinales comunes, vitelinas y umbilicales. Si ese es el corazón, si nosotros lo vemos de frente. Ahora sí, vamos a hablar de los derivados de las estructuras para el sistema arterial. Entonces, el tronco arterioso como tal formará las raíces de los grandes vasos, la raíz de la aorta y la raíz del tronco pulmonar, con sus respectivas valvas, ¿no? Valva aórtica, valva pulmonar y sus hojas. Entonces, pues ahí les recomiendo que hagan su código de colores con calma. Pintamos en embriología el tronco arterioso en la vista anterior, ¿sí? Aquí estaría en la vista lateral. Ahora, si nosotros lo observamos de lado, pues decíamos que va a forma como tal las raíces, ¿no? Entonces lo pintamos del mismo color, la raíz aórtica y la raíz del tronco pulmonar. Si es el comienzo como tal. Entonces, esos son los derivados iniciales. Aquí, pues nada más agregar, ¿no? Para tener la correlación anatómica, ¿no? La raíz aórtica tiene sus válvulas, ¿no? Derecha, izquierda y posterior. La pulmonar tiene derecha, izquierda y anterior, ¿sí? Aquí estaría el corazón, ¿no? Los ventrículos, solo que no los pusimos. Y pues mencionar que en la raíz aórtica, en estas regiones de las hojas de la válvula, derecha, izquierda y posterior, hay unos pequeños sacos, unos espacios que se llaman igual. O sea, aquí tiene un saquito, la hoja derecha, la hoja izquierda tiene otro y la posterior tiene otro. Esos sacos en anatomía reciben el nombre de senos aórticos, no coronarios, no confundirlos. Senos aórticos, también llamados senos de Valsalva. Sí, los senos de Valsalva entonces están en la raíz de la aorta y eso es en anatomía. Porque aquí viene algo muy interesante que en un momento más vamos a explicar con las arterias coronarias. Regresamos a nuestra tabla. Nos damos cuenta ahora que el saco aórtico o seno arterioso, esa estructura que se expande, forma la porción ascendente de la aorta y el tronco pulmonar. ¿Sí? Entonces igual, para que lo vayan pintando, aquí estaría el saco o seno arterioso o saco aórtico, igual acá, es donde comienza ya como tal el sistema arterial. ¿Y qué nos va a formar? La aorta ascendente y bueno, el tronco pulmonar. ¿Sí? Entonces, para que lo vayamos entendiendo. Y aquí viene un tema pues muy interesante que tiene una correlación clínica, las arterias coronarias. Estas, un punto clave, es que tienen un origen independiente. ¿Qué quiere decir? No son ramificaciones de la aorta, o sea, no se forman por angiogénesis, vienen aparte, o sea, por vasculogénesis. De forma clásica, pues nos han enseñado que se origina del proepicardio, que ya vemos en el desarrollo de corazón. Nos dice Carson que se han hecho estudios más recientes y se ha encontrado que tiene aportes del seno venoso, ¿no? Muy curioso que el seno venoso contribuye a formar arterias y de la cresta neural. ¿Sí? Entonces son componentes de estas arterias coronarias.
Aquí las puse por separado, pues las arterias coronarias no se originan del tubo cardíaco como tal, vienen por separado. Hay células del seno venoso y hay células de la cresta neural. Entonces empiezan a hundirse, a coalescer, a fusionarse. A eso le llamamos vasculogénesis. Y una vez que se forman, desembocan en la raíz aórtica. Entonces aquí les repito algo pues muy importante, ¿no? En anatomía, nosotros decimos que la primera rama de la aorta son las arterias coronarias, derecha e izquierda. O sea que las coronarias salen de la aorta. Pero en embriología nos damos cuenta que no. Estaban separadas, estaban afuera. Y más bien ya que se formaron afuera, ingresaron. En embriología decimos, las arterias coronarias desembocan en la aorta, ¿sí? No al revés. Y esto es importante, la coronaria derecha debe desembocar en el seno aórtico derecho y la izquierda en el seno aórtico izquierdo. Es decir, el seno de la aorta que no debería tener arteria coronaria es el posterior. Hay patologías o variantes donde podemos encontrar las coronarias en el posterior, sí, o mal acomodadas, o todas en el derecho, o todas en el izquierdo. A esa correlación clínica se le llama, coloquialmente en el hospital, ¿no? En la clínica vamos a encontrar la enfermedad como origen anómalo de las arterias coronarias. Y esa puede ser causa de una muerte súbita, un infarto, ¿no? Sin antecedentes de riesgo. Sí, entonces es importante saberlo. Y cabe mencionar que si nosotros sabemos el tema de embriología, pues nos damos cuenta que está mal el término de origen. ¿Por qué? Dijimos que las coronarias no se originan de la aorta. Más bien, se ha planteado reemplazar el nombre por desembocadura anómala de las coronarias, ¿sí? Entonces, es un cambio de perspectiva. Y pues les decía, puede ser una causa de muerte fulminante. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Ahora regresamos. Y empezamos con el sistema de arcos aórticos. Se darán cuenta que en la tabla existen varias estructuras que están en rojo. Y esto es porque suelen ser las más preguntadas. ¿Sí? Entonces, para fines de examen, en pregrado son las más preguntadas, por eso están en rojo y las vamos a ir retomando. Sin embargo, pues vamos a ver la mayoría y vamos a ver que muchas de ellas tienen correlación clínica. Entonces, comenzamos. Primer arco, pues es obligatorio, forma la arteria maxilar. Vemos que o sea, si lo vemos a detalle más fino, nos damos cuenta que solo la parte dorsal, la parte ventral no da derivados. Entonces, primer arco aórtico, arteria maxilar, específicamente se origina de la parte dorsal. Entonces, vemos este esquema para entenderlo. Del primer arco, pues la parte ventral, ahí la podemos borrar o tachar, ¿no? No forma derivados, acá ven, ya no está. Solo es la parte dorsal del primer arco. ¿Y qué arteria forma? La arteria maxilar. Entonces, podemos tacharle aquí a la parte ventral o podemos borrar si no da derivado a la parte ventral. Y recordemos finales de la cuarta semana, ese primer arco se convierte en la arteria maxilar. Recordamos de anatomía, pues que es la rama terminal de la carótida externa y para recordar la ubicación. En la nómina antigua se le llamaba maxilar interna, porque también la pueden encontrar así. Ya no le damos ese nombre, sí, ya solo le decimos maxilar. Entonces la arteria maxilar se origina del primer arco aórtico, porción dorsal. Segundo arco, vemos que igual es dorsal, ¿sí? Y forma dos arterias. La yoidea se llama así por el hueso yoides, no confundir con la yaloidea, que se vio en el tema de ojo, y la arteria estapedial. Entonces, primer arco maxilar, segundo arco yoidea y estapedial. No tiroidea, porque algunos libros lo ponen como tiroidea, no es correcto. Y de aquí vienen unas anotaciones que ahorita vamos a retomar, porque en anatomía no existe la arteria yoidea y no existe la arteria estapedial. De hecho, es patológico. Entonces, aquí está igual, segundo arco, la porción ventral desaparece, ¿sí? Solo me interesa la porción dorsal. Si yo lo veo de lado, vemos que la porción ventral tendría que desaparecer, lo podemos tachar o ya directamente borrar. No nos da derivados. Entonces, similar arco 1 y arco 2. Vámonos hacia acá. Les decíamos, segundo arco, arteria yoidea y estapedial. Se llama así porque inicialmente irriga al hueso yoides, está en la cercanía. De la arteria yoidea
se origina como rama la arteria estapedial, o sea, una produce la otra. Se llama estapedial porque atraviesa al estribo, si el hueso del estapedio, y lo perfora. Si le forma el agujero obturador del estapedio. O sea, si no existiera esta arteria, este hueso, el estapedio, estaría cerrado, no transmitiría bien el sonido. Entonces debe formarse la arteria estapedial para atravesar el hueso. ¿De acuerdo? Y esto nos puede dar pues, una doble correlación clínica. Hay pacientes donde puede haber una agenesia o hipoplasia de la arteria estapedial. Vamos a ver qué arterias fallarían. Pero además, en el aspecto del oído, si no se forma la arteria estapedial, no se perfora el hueso, entonces no se transmite bien el sonido y el paciente puede tener hipoacusia, o sea que no escucha bien. Una causa de hipoacusia de conducción, por ejemplo. O que no se forme bien el hueso, que se fusione, como mencionábamos en el tema de oído, una anquilosis. O el caso contrario, esta arteria estapedial y la arteria yoidea deben desaparecer ya en el futuro. Entonces, también hay una patología y la pueden buscar, ¿no? La persistencia de la arteria estapedial. Si no desaparece, el paciente va a estar escuchando, pues las pulsaciones, ¿no? Se van a transmitir. Y eso, además de que le provoque cefalea, dolor de cabeza, le puede provocar acúfenos, sí, que escuche como zumbidos, que escuche pulsaciones persistentes. Sí, acúfenos y cefalea, puede ser una causa de cefalea. Incluso pues de hipoacusia, ¿no? No le permite escuchar bien porque solo está ahí pulsando la arteria y puede requerir un manejo quirúrgico. Entonces, esa arteria estapedial se forma al inicio, perfora el estapedio y luego desaparece. Es importante. La arteria yoidea desaparece y solo deja un remanente, que se llama arteria carótido-timpánica, que recordamos de anatomía, es una rama de la carótida interna. Sí, entonces la arteria carótido-timpánica que sí tenemos es el único remanente que debería quedar de la arteria yoidea. Si no, puede haber otras patologías, sobre todo en cuello. La arteria estapedial desaparece, pero antes de desaparecer forma dos ramas. La rama dorsal origina la arteria meningia media, muy famosa, que vean, se conecta a la maxilar. Por eso que decimos en anatomía que la arteria maxilar origina a la meningia media. Entonces, la estapedial da una rama dorsal, meningia media, y una rama ventral que se llama arteria maxilomandibular. Esta arteria desaparece, pero antes de desaparecer ya deja las arterias definitivas. La infraorbitaria, que va hacia el globo ocular, bueno, hacia la órbita, y la alveolar o dental inferior, que se dirige a la mandíbula, ¿sí? Y como podemos ver aquí, en anatomía decimos que la infraorbitaria y la alveolar inferior son ramas también de la maxilar. Bueno, entonces ya tendríamos los derivados de los primeros arcos. Ahí están las anotaciones, como explicábamos hace un momento. La arteria yoidea origina la estapedial y su remanente es la carótido timpánica. La estapedial perfora el estribo y origina a la meningia media y a la maxilomandibular que degenera y solo quedan la infraorbitaria y alveolar inferior. Vamos ahora con el tercer arco. Nos damos cuenta que los primeros tres arcos es igual del lado izquierdo y derecho, es simétrico. El tercer arco, vamos con la porción ventral, que origina a la carótida común, una parte. Entonces, tercer arco, aquí estaría, que seleccionen su color, porción ventral. En una vista lateral, aquí está, tercer arco, porción ventral. Forma una parte de la carótida común, específicamente la parte distal, la que se está alejando. ¿Sí? Recordamos de anatomía de tórax que la carótida común derecha y la subclavia derecha vienen del tronco brachiocefálico, mientras la carótida común izquierda y la subclavia izquierda vienen directamente del callado aórtico. O sea, diferentes estructuras, por eso diferente tamaño. Por eso la carótida común izquierda es más grande, 2 centímetros más o menos. Sí, entonces forma tercer arco en la porción ventral, carótida común, parte distal. Regresamos acá. Seguimos en el tercer arco, pero ahora dorsal, forma una parte de la carótida interna. Aquí unos tips que deben conocer cuando estén en este tema es que cuando hablemos de las carótidas, normalmente la estructura dorsal forma la carótida interna. ¿Sí? Entonces, para que se acuerden de eso. Y las estructuras, veremos acá, que son ventrales, forman a la carótida externa.
Entonces, nuevamente, cuando hablemos de carótidas, para que se acuerden, lo dorsal forma a la interna, lo ventral forma a la externa. Y decíamos, tenemos tercer arco, porción dorsal, forma entonces una parte de la carótida interna. Aquí está en naranja, tercer arco dorsal, vista lateral, aquí estaría, tercer arco dorsal, se va a acomodar hacia acá, hacia arriba, ¿sí? Forma la parte proximal de la carótida interna. Acuérdense, dorsal interno. Muy bien. Seguimos. Cuarto arco, y aquí está de rojo, pues muy importante conocerlo. Aquí ya comienzan los problemas porque del cuarto arco en adelante va a ser diferente del lado derecho y del lado izquierdo. Hasta ahorita primero, segundo y tercero eran simétricos, el cuarto ya no. El cuarto arco del lado derecho forma una parte de la subclavia derecha y está en rojo. Si nos damos cuenta, la subclavia derecha, ¿sí? Bueno, acá estaría la otra, tiene tres orígenes embrionarios, entonces es importante aprendérsela. La primera parte de la subclavia derecha es del cuarto arco derecho. Y cuarto arco, lado izquierdo, forma una parte del callado aórtico, la parte proximal. Entonces aquí está. Aquí ya no lo dividimos en dorsal y ventral. Cuarto arco, vista lateral, aquí está, el arco 4. Del lado derecho, la parte proximal, primer tercio, ¿no? De la subclavia derecha. Del lado izquierdo, una parte del callado aórtico, la parte proximal. Cabe mencionar entonces que la subclavia derecha tiene tres porciones, lo dividimos en tercios. Allá dijimos el origen de la porción proximal. En anatomía a ese le llamamos segmento preescalénico, porque está antes de los músculos escalenos, ¿no? Anterior y medio. Es nada más para recordar un poco ese aspecto anatómico. Arco 5 pues no existe, no hay derivados. De ahí pasamos directamente al arco 6. Y este pues es muy importante, acá está en rojo, ¿no? Lo dividimos nuevamente en ventral y dorsal y vemos, sexto arco ventral forma lo mismo de los dos lados, las arterias pulmonares. Entonces, arco 6 que es muy pequeño, es más un plexo capilar, también le decimos arco pulmonar. Vemos, ventral va a formar lo mismo y observen aquí, el dorsal del lado derecho desaparece, si el del lado izquierdo no. Entonces, ventral, arterias pulmonares, y decíamos dorsal solo del lado izquierdo, porque el derecho desaparece. Sexto arco, porción ventral, forma las dos arterias pulmonares. La del lado derecho ya desapareció en la porción dorsal y la del lado izquierdo forma el conducto arterioso, muy importante. Entonces aquí, pues un punto clave que hay que subrayar. El conducto arterioso se origina del sexto arco, perdón, ese es un 4, ahí está, sexto arco, porción dorsal. ¿De qué lado? Izquierdo. También pueden encontrar, luego en la literatura, en lugar de dorsal, le podemos decir distal, aunque pues lo más correcto es dorsal. Este conducto arterioso que vamos a detallar en circulación fetal desvía la sangre del circuito pulmonar hacia la aorta. ¿Sí? Vean que conecta a la arteria pulmonar izquierda con el callado aórtico. Será muy importante en las derivaciones, en los cortocircuitos, en la circulación fetal. Este conducto arterioso debe cerrarse al nacimiento. Cuando se cierra ya no es un conducto, se va a fibrosar y se llama ligamento arterioso. En anatomía en tórax, pues ustedes estudian el ligamento arterioso, que en la etapa prenatal era un conducto, también llamado con su epónimo ligamento de Bottal. Si no cierra, da una patología, una cardiopatía congénita, que así podemos abreviar, persistencia del conducto arterioso, la PCA. También en lugar de conducto luego lo encuentran como ductus, ¿no? Arterioso, lo mismo. Entonces la persistencia del conducto arterioso si queda abierto y que vamos a detallar en cardiopatías. ¿Por qué es importante? Porque al menos en nuestro país, en México, es la cardiopatía todavía más frecuente a nivel nacional. O sea, a diferencia de otros países donde es la comunicación interventricular, aquí es la persistencia del conducto arterioso. Entonces, muy importante. Veremos que luego ocurre lo contrario, que antes de nacer esto se cierra cuando no debería, y eso se le llama cierre prematuro del conducto arterioso. Ahorita por lo pronto, pues sabemos que el conducto arterioso desvía
justamente la sangre del circuito pulmonar al circuito sistémico, a la aorta. Entonces, esto es el sexto arco. Ahora, de aquí, pues vamos a mencionar dos correlaciones importantes. De hecho, esto lo tenemos aquí, ¿no? El nervio laringio recurrente. Recordamos de los arcos faringeos que el arco 4 y 6 los inervaba el 10, el vago. Y decíamos que para el cuarto arco faríngeo era el laringio superior y para el sexto el laringio recurrente. El laringio recurrente es una rama del vago, inerva las cuerdas vocales, los músculos intrínsecos de la laringe. Se llama recurrente porque desciende al tórax y luego regresa, ¿sí? Ahora, es importante la localización, por dónde gira ese laringio recurrente, pues para las cirugías, ¿no? Para evitar lesiones. Si lesionamos el laringio recurrente, pues el paciente podría tener disfonía, ¿no? Se paraliza la mitad de las cuerdas vocales, no puede hablar bien, dificultad para ventilar. Aquí está el laringio recurrente izquierdo, digo, está un poco exagerado para que entendamos. Vemos que desciende y gira. ¿Dónde gira? Observamos que el laringio recurrente izquierdo gira en el conducto arterioso. Algunos libros pues les dicen nada más la aorta, ¿no? El callado. Entonces entre el callado y el conducto arterioso es donde hace su giro y va hacia las cuerdas vocales. Pero observen el laringio recurrente derecho. Desciende y este gira sobre la subclavia derecha, sobre la región proximal. Entonces aquí está pues muy interesante, ¿no? Está de forma asimétrica. Un laringio va por acá, por la subclavia derecha, y el otro laringio por la aorta, por el conducto arterioso. ¿Por qué ocurre esto? La explicación está aquí en los arcos. Decíamos que el arco 6 dorsal derecho degenera. El arco 6 dorsal izquierdo persiste, ¿no? Es el conducto arterioso. Entonces, el laringio recurrente izquierdo desciende y gira aquí. Ahí puede girar, porque todavía persiste esa porción. Por eso se atora en él o gira en el ligamento arterioso. En cambio, el laringio recurrente derecho, como no hay un ligamento arterioso porque degeneró, que le quede ese nervio, pues subir, ¿no? Y cuando sube, ¿dónde se va a atorar? En el cuarto arco. ¿Y qué forma el cuarto arco? Dijimos la subclavia derecha. Sí, por eso el laringio recurrente derecho está en la subclavia y el laringio recurrente izquierdo está en el conducto arterioso. Sí, por esas diferencias. Ahora, otra correlación, una correlación clínica. Decíamos que el cuarto arco aórtico del lado derecho forma una parte de la subclavia derecha y del lado izquierdo una parte del callado aórtico. Si no se forma bien, o sea, hay mutaciones en el cuarto arco, hay una variante muy curiosa donde la subclavia derecha no sale del tronco brachiocefálico, sino que sale del callado, o sea, como si se duplicara este cuarto arco. Entonces, en esta variante, pues tendríamos la aorta ascendente, callado descendente, ahí estaría aorta. Tendríamos el tronco brachiocefálico con su carótida común derecha, no sale la subclavia derecha, ¿no? Carótida común izquierda, subclavia izquierda. En esta variante, una mutación del arco 4, en lugar de tener la subclavia aquí normal del tronco brachiocefálico, ¿sí? La derecha, sale del callado, que también es arco 4. ¿Y qué hace? Gira. Y ahora sí va a dar un recorrido anormal. Es una subclavia derecha aberrante. En muchas ocasiones, esta subclavia pasa por atrás del esófago y lo aprieta. De hecho, se puede enredar ahí formando un anillo vascular y no permite que el alimento pase. A esto se le llama disfagia lusoria. Recordemos que disfagia es dificultad al tragar o al deglutir. Los pacientes con disfagia lusoria es porque un anillo vascular, una arteria, envuelve al esófago y lo aprieta. Y la causa más común de esta disfagia lusoria es una subclavia derecha aberrante. ¿Qué arco falló? Falló el arco 4. Sí, entonces no se forma del lado derecho del tronco brachiocefálico, sino que se origina del izquierdo, no del callado aórtico. Y eso es, pues, requiere un manejo quirúrgico, es difícil, a veces hasta la edad adulta se puede diagnosticar. Y esta arteria subclavia derecha aberrante que está saliendo aquí del callado
El callado tiene una dilatación y de esa dilatación del callado se origina la arteria, ¿sí? La subclavia derecha aberrante. Esta dilatación, que se puede diagnosticar por estudios de imagen, por donde sale la subclavia aberrante, recibe el nombre de divertículo de Comerel, que sería el epónimo. Entonces, el divertículo de Comerel es una dilatación del arco aórtico, dilatación de la aorta, de donde sale una subclavia aberrante. En su camino envuelve al esófago, provocando disfagia, una disfagia lusoria. Esta es una alteración del arco 4. Muy bien, entonces ya tenemos el sistema de arcos aórticos, de lo más preguntable. Entonces ya vimos, primer arco maxilar, segundo yoideo y estapedial, dijimos derivados, tercer arco común e interna, cuarto arco subclavia derecha y callado aórtico, quinto arco no forma, y sexto arco las arterias pulmonares y del lado izquierdo el conducto arterioso. Vamos ahora con los segmentos de aorta dorsal y aorta ventral. Entonces, el más grande pues es la aorta dorsal. Lo vamos a dividir en porciones para que se entienda. Es esta que está a los lados. Vamos a estudiar una aorta dorsal que se localiza craneal al tercer arco. Aquí está el tercer arco. Entonces, craneal al tercer arco. Entre arco 3 y 4 también vamos a estudiar. Entre arcos 4 y 6 y caudal al sexto arco. Si eso es lo que vamos a estudiar de la aorta dorsal. Si lo vemos acá de lado, craneal al tercer arco, entre 3 y 4, entre 4 y 6 y caudal al sexto arco. De igual manera, pues hacemos algo similar, las aortas ventrales, craneal al tercer arco, entre 3 y 4 y entre 4 y 6. Acuérdense que la aorta ventral es mucho más pequeña. Entonces, la aorta craneal al tercer arco, ahí estaría, entre 4 y 6, perdón, entre 3 y 4 y entre 4 y 6. Entonces vamos con los derivados. Aorta dorsal craneal al tercer arco, decíamos, si es dorsal es carótida interna y forma la mayor parte. Entonces aquí estaría en rojo. La aorta dorsal, que es craneal al tercer arco, forma la mayor parte, que es la porción distal de la carótida interna. Ahí está. Acá en la estructura ya anatómica, la parte distal, ¿no? Que recordemos, la carótida interna ingresa al sistema nervioso central. Entonces ahí estaría contribuyendo, ¿sí? En el mismo color, al polígono de Willis, que vamos a mencionar en un momento. Esta carótida interna, sí, que se originó de la aorta dorsal, observen que pues, va a irrigar al cerebro, pero no llega a todo el cerebro. Irriga al telencéfalo, ¿no? O prosencéfalo secundario, y al diencéfalo. O sea, al prosencéfalo cerebro anterior, nada más. Y para hacer eso, para poder irrigar a ese cerebro anterior, a esas vesículas, la aorta dorsal o carótida interna va a dar una rama, bueno, va a dar ramas craneales, ¿sí? Ramas craneales y ramas laterales. Eso lo podemos ver aquí en el polígono de Willis. Entonces vemos que la carótida interna, ya que llegó al cerebro anterior, pues origina ramas que van hacia craneal, o sea, la cerebral anterior y la oftálmica que va hacia el ojo, y hacia los lados, ¿no? La cerebral media, que de hecho son las ramas terminales. Entonces, carótida interna para adelante, cerebral anterior y la oftálmica que va al ojo. Y hacia los lados la cerebral media. Las dos cerebrales anteriores, por angiogénesis, crean un puente, una anastomosis que se llama arteria comunicante anterior. ¿Sí? Si nosotros lo viéramos aquí, ahí está la aorta dorsal. Recordemos, la aorta dorsal craneal al tercer arco es quien forma a la carótida interna distal. Y decíamos, pues va a originar una cerebral anterior, que aquí estaría, ¿sí? Y la otra que va hacia afuera, una cerebral media, y para el ojo, ¿no? La oftálmica. Y explicamos, esto es del tema de desarrollo de ojo, la oftálmica se relaciona con una arteria que nutre al cristalino en etapas tempranas, que se llama arteria yaloidea. Y recordemos que la arteria yaloidea
desaparece en su mayor parte y el remanente recibe el nombre de arteria central de la retina. ¿Sí? Para que vayamos entendiendo ese aspecto. Ahora, nos damos cuenta por este esquema, yo les comentaba, que la carótida interna, o sea, la aorta dorsal, irriga al telencéfalo y al diencéfalo. Sí, o sea, el tallo cerebral no lo irriga. Entonces, en un momento vemos cómo se lleva a cabo esos nutrientes. Regresamos. Aorta dorsal entre arcos 3 y 4 desaparecen. Entonces los podemos ir borrando, tachando. Aquí está, desapareció. Aorta dorsal entre arcos 3 y 4 no forman derivados. Aorta dorsal entre arco 4 y 6 ahí está en rojo. Del lado derecho, el segmento intermedio de la subclavia derecha. Del lado izquierdo, el istmo aórtico. ¿Sí? Entonces, aorta dorsal entre 4 y 6 ahí está del lado derecho, del lado izquierdo. Ahí estaría, aorta dorsal entre 4 y 6. Y decíamos del lado derecho forma la porción media de la arteria subclavia derecha, a ese le llamamos segmento interescalénico, eso es en anatomía. Y del lado izquierdo el istmo de la aorta, que recordemos en anatomía le decimos istmo a la región del callado aórtico que está a nivel del conducto o ligamento arterioso, ¿sí? Que es del arco 6. Regresamos. Aorta dorsal caudal al sexto arco. Estas se van a fusionar, pero la parte derecha desaparece en gran medida. Por eso la aorta está hacia la izquierda. Entonces aquí vemos, caudal al sexto arco se fusionan, ya explicábamos el mecanismo que tenía que ver con BMP, pero vemos que del lado derecho una parte va a desaparecer. Por eso va a predominar la del lado izquierdo y por eso la aorta está hacia el lado izquierdo, ¿no? Y va a llegar hasta la cola. ¿Sí? La aorta dorsal caudal. Entonces ahí caudal al sexto arco, vemos cómo llega hasta la región de la cola. Ahí está el diafragma, ¿no? Ya veremos cómo se forma y separa tórax de abdomen. Ahora aquí en el aspecto anatómico, pues va a formar la aorta descendente que está hacia el lado izquierdo. Muy interesante que eso nos lo menciona Moore. La parte distal de la aorta iba hasta la cola, el esbozo de la cola, pero en el humano desaparece, degenera. Entonces la arteria, la aorta se vuelve muy pequeña. Y el remanente más distal de la aorta dorsal es la pequeña arteria sacramedia, que en anatomía sabemos que se origina de la aorta abdominal. Esa sacramedia era la antigua arteria de la cola, así que ya no tenemos. Pues también de la aorta dorsal en su parte más distal. Ahora vamos con las pequeñas aortas ventrales. Acuérdense, si es ventral forma carótida externa. Entonces, craneal al tercer arco, la carótida externa. Aorta ventral, ahí está, craneal al tercer arco. Se va a expandir y se va a dirigir hacia arriba. Ahí está, aorta ventral, craneal al tercer arco. Y formamos las carótidas externas. Y nos damos cuenta que se conectan con la maxilar, que era del primer arco aórtico. Ahora entre arcos 3 y 4. Del lado derecho y del lado izquierdo forman una parte de la carótida común. Ahí estaría entre arcos 3 y 4. Ventral entre 3 y 4. Lado derecho, lado izquierdo, parte proximal de la carótida común. Y finalmente nos quedaría entre arcos 4 y 6 de la aorta ventral. Del lado derecho, el tronco brachiocefálico o arteria innominada en la antigua terminología. Y del lado izquierdo, una parte del callado aórtico. Aquí estaría entre arcos 4 y 6, aortas ventrales. Aquí estaría en relación al saco aórtico, nos damos cuenta. Del lado derecho, tronco brachiocefálico, también llamada arteria innominada. Del lado izquierdo, una pequeña parte del callado aórtico, específicamente entre la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Alteraciones, sobre todo pues de esta región de las aortas, tanto dorsal como ventral, pueden ser una causa de una coartación aórtica.
¿sí? Sobre todo a nivel del istmo o del callado distal, que también veremos en el tema de alteraciones, pero pues tendríamos la aorta y en este sitio se va a estrechar de forma muy severa, ¿sí? Una estenosis muy severa que no permite el paso de sangre. Eso es una coartación aórtica. Suele ocurrir a este nivel, del callado distal o del istmo, aunque veremos que hay varias clasificaciones. Entonces ya con eso terminamos el tema de arcos aórticos y aortas, pero faltan ahora las otras ramas. Descendemos y vamos con ramas de la aorta dorsal. Entonces quiero que entendamos pues ese concepto, ¿no? Que hay una aorta, puede ser una o ya las dos aortas, no importa. Si nosotros la cortamos, hacemos un corte transversal, ¿sí? Tendríamos aquí la luz de la aorta. Va a tener ramas que se dirigen hacia atrás, que vamos a llamar dorsales, ¿sí? Intersegmentarias dorsales. Hacia los lados, que son muy pocas realmente, se van a llamar segmentarias laterales. Y algunas que van hacia adelante pueden ser pares, ¿sí? O pueden fusionarse y ser impares, entonces, ramas ventrales. Sí, entonces las ramas de la aorta dorsal pueden ser dorsales, laterales y ventrales. Vemos que las dorsales son las únicas que se llaman intersegmentarias. Están entre segmentos. Y aquí otro esquema para que entendamos la correlación pues, anatómica, ¿no? Vamos a ver al embrión como si fuera un tubo. Pues, originalmente era así, ¿no? Entonces se plegó. Ahí estaría con su cola. Ese embrión vamos a ponerle ahí su cabeza, ¿no? Para ubicarnos. Y su ojo. Ya luego le saldrán extremidades, ¿no? Su saco vitelino. Entonces somos un tubo que se plegó. Nosotros recordamos que nos dividimos en segmentos. Decíamos en sistema nervioso rombómeros, mesómeros, mielómeros, ¿no? Nos dividimos en segmentos. Esto lo codifican los genes Hox. Sí, por eso en anatomía estudiamos dermatomas, miotomas, ¿no? Entonces, hay arterias que desde la etapa embrionaria mantienen este patrón y van a irrigar cada segmento. Esas van a ser las intersegmentarias dorsales. ¿Sí? Entonces, para entender ese aspecto, vamos a poner, aquí estaría el encéfalo, aquí estaría la médula espinal. Y vean que todo está dividido en segmentos. Entonces, las intersegmentarias dorsales pues van a ir a cada segmento del embrión. Pero quiero que entendamos, suponer, aquí la aorta dorsal, acuérdense que son ramas de la aorta dorsal, ¿sí? La aorta dorsal va a dar ramas hacia atrás, que ahorita decíamos son las intersegmentarias dorsales. Esas intersegmentarias dorsales estarían aquí, ¿se dan cuenta? Van hacia atrás. Al mismo tiempo, esa intersegmentaria dorsal que se dirige hacia atrás, hacia la médula espinal, ¿no? Va a dar dos ramas. Una pequeña rama dorsal que ahí se queda para la médula y una rama ventral que se dirige hacia adelante. Entonces, la intersegmentaria dorsal da una rama dorsal que irriga la médula espinal, son las arterias espinales, y una rama ventral que va hacia adelante. ¿De acuerdo? Entonces, quizás así podamos entender mejor pues, este aspecto que ahorita vamos a retomar. Entonces, intersegmentarias dorsales, cervicales, torácicas y lumbares. Las cervicales son 7, pero realmente como la séptima es tan importante, tiene su propio nombre, ¿no? Se llaman séptimas intersegmentarias, pero forman parte de las cervicales. Entonces, las intersegmentarias dorsales, cervicales 1 a 6, forman la mayor parte de las arterias vertebrales. Aquí estarían las 6 arterias. En este esquema serían estas de acá, van hacia atrás, 4, 5 y 6. Se van a anastomosar y van a crear las arterias vertebrales, pero nos damos cuenta, es la parte proximal, la mayor parte, no toda la arteria. Y esas arterias pues son ramas de la subclavia, ¿no? En anatomía, de las primeras ramas de la subclavia. Entonces la mayor parte de las arterias vertebrales son de las intersegmentarias cervicales.
Más adelante retomamos qué otra parte forma las vertebrales. Luego, las séptimas intersegmentarias. Si son tan importantes que tienen su propio nombre. La derecha completa a la subclavia derecha y la izquierda forma a toda la subclavia izquierda. Entonces vemos aquí la séptima intersegmentaria, estaría a la derecha, aquí estaría la izquierda. Ahí está la séptima. Y vemos del lado derecho forma la parte distal de la subclavia derecha, que a eso le llamamos en anatomía segmento post-escalénico o segmento quirúrgico. Y la parte izquierda forma toda la subclavia izquierda. Sí, entonces ya tenemos pues, unas preguntas de examen aquí, ¿no? ¿Cuáles son los tres orígenes de la subclavia derecha? Recordamos que la porción proximal es del cuarto arco aórtico derecho, ¿sí? La porción media o central o interescalénica es de la aorta dorsal entre arcos 4 y 6 y la porción distal es de la séptima intersegmentaria derecha. Entonces, es repasar ese tema, ¿no? Los tres orígenes de la subclavia. Por lo tanto, es la que más alteraciones suele tener de estos vasos. Y ahora vamos con las torácicas y lumbares, que van a hablar justo de este tema que estábamos mencionando, ¿sí? Entonces, si tenemos al embrión, vamos a ponerlo otra vez aquí al cilindro. Recordamos que nosotros estamos hechos por segmentos. Si no, estaría la cabeza, el ojo, el encéfalo, la médula espinal, ¿no? Para ubicarnos. Sí, tenemos ahí nuestros segmentos metaméricos regulados por los genes Hox. Entonces, vamos a hablar de las intersegmentarias dorsales, torácicas y lumbares. Si aquí está la aorta, explicábamos que da ramas dorsales, que son las que estamos estudiando. Y decíamos, las ramas dorsales a su vez dan una rama dorsal para la médula espinal, ¿no? Nos damos cuenta, la están irrigando, y una rama ventral. Entonces se dirige pues, hacia adelante para irrigar la pared. En las torácicas veremos las que del ramo ventral se llaman intercostales. En la región lumbar se llaman lumbares. Sí, son las arterias segmentarias. Pues aquí vemos intersegmentarias torácicas. Las que se van hasta atrás, pues forman las espinales, irrigan a la médula espinal. Las que se dirigen hacia adelante a las intercostales. La última, pues se llama subcostal, ¿no? La número 12. Las lumbares, observen, hacia atrás es lo mismo, forman las espinales. Las que giran hacia adelante forman las lumbares, excepto la última forma las ilíacas comunes, también llamadas arterias hipogástricas. Vamos a revisarlo. Si ahí están las intersegmentarias dorsales, torácicas, y acá están las abdominales o lumbares. Vemos que tienen una rama dorsal que formará la arteria espinal y una rama ventral que formarán las intercostales. Y acá abajo una rama dorsal forma la espinal y una rama ventral formará las lumbares. De igual manera, dorsal forma la espinal, la ventral, si es la torácica, forma intercostales, si es la lumbar, forma las lumbares. Entonces ahí vemos hacia atrás los espinales, ya sea arriba o abajo, y el ramo ventral gira, va hacia adelante y forma las intercostales. Ahora entendamos esto de embriología. Las intercostales y subcostal, ¿no? Adelante se anastomosan y crean una arteria por angiogénesis, la arteria epigástrica superior. Esa arteria epigástrica superior después genera a la arteria torácica interna o mamaria interna y se conecta a la subclavia. Por eso en anatomía decimos que de la subclavia se origina la torácica interna y esta a su vez origina a la epigástrica superior. ¿Sí? Entonces, para que entendamos ese origen. Las intercostales se anastomosan, forman la epigástrica superior y luego la torácica interna. Ahora, abajo, las lumbares, que son cuatro, se anastomosan y forman a la epigástrica inferior, que se dirige hacia la ilíaca externa. Entonces estamos irrigando toda la pared.
Y comentábamos que las últimas, estas sí son pregunta de examen, intersegmentarias dorsales lumbares forman las ilíacas comunes, que pues ya con el desarrollo fetal se vuelven de gran calibre. Antes eran chiquitas, no eran pequeñas, ¿no? O arterias hipogástricas. Se originan de las intersegmentarias dorsales lumbares. Luego vemos estas todas están en rojo, todas son muy preguntables y veremos a detalle en los siguientes temas. Las segmentarias laterales irrigan al mesodermo intermedio. Las segmentarias ventrales irrigan al tubo digestivo sobre todo, ¿no? Y para la placenta. Entonces, segmentarias laterales al mesodermo intermedio y son tres: suprarrenal, renal, gonadal, que varía según el sexo del paciente. Entonces ahí estarían las tres, ¿no? Segmentarias laterales, suprarrenal, renal, gonadal. Aquí lo estamos viendo de lado, son las tres laterales, suprarrenal, renal, gonadal. Y ahora vamos a la parte anatómica. Aunque aquí solo les pongo suprarrenales, pues saber que en anatomía son tres, ¿no? Hay suprarrenal superior, media, inferior, cada una con diferente origen. La suprarrenal media es la que se origina de la aorta. Bueno, ahí lo ponemos como en general, ¿no? Las suprarrenales. Van a darle nutrientes tanto a la corteza como a la médula suprarrenal. Entonces ahí estaría. Las arterias renales, también ramas de la aorta, ¿no? Son segmentarias laterales, pues van a irrigar aquí al riñón, que está en la cercanía. Y aquí una variante anatómica, más que patología. Recordemos que el riñón en un origen es pélvico, ¿sí? El riñón está acá abajo, es independiente de la corteza, ¿eh? De la suprarrenal. Y entonces, ¿qué hacen las arterias renales? Pues bajan y le dan nutrientes. ¿Qué hace el riñón? Poco a poco empieza a ascender y conforme asciende, se forman arterias nuevas, desaparecen otras, ¿no? Entonces empiezan a hacer una secuencia, ¿sí? Hasta que llegue a su posición definitiva. Por eso hay una variante anatómica muy común, que es la presencia de arterias renales supernumerarias o extras. Muchos de nosotros, tal vez, digo, habría que hacer unos estudios, tengamos dos arterias renales de un lado, tres, ¿no? Porque el riñón pues va subiendo, entonces es común que persistan varias arterias renales embrionarias. Y finalmente pues, está la región gonadal. Las gónadas se originan cerca del riñón y luego ya migran. Entonces la arteria los va a seguir. La arteria gonadal cambia de nombre. En el caso de un varón, pues se va a llamar arteria testicular, ¿no? Espermática. En el caso de una mujer, arteria ovárica. Y eso nos ayuda a entender en anatomía, pues de dónde se origina la arteria ovárica, de la aorta, de dónde se origina la arteria testicular, de la aorta, ¿sí? Inferior a la arteria renal. Esas son las segmentarias laterales. Y vamos ahora con las ventrales. Están las arterias vitelinas, que esas son impares, están fusionadas en la línea media, y las umbilicales, esas están pares. Recuerden los sinónimos. Las arterias vitelinas son las onfaloentéricas. Las arterias umbilicales son las alantoideas. Las arterias vitelinas, entonces se fusionan en la línea media, entonces son impares, y estas van a darle nutrientes al intestino primitivo, ¿sí? Sobre todo al abdominal. Entonces, si hay alteraciones de esto, el intestino no se forma bien. La arteria vitelina, que es más superior, se llama tronco celíaco y va a irrigar al intestino anterior. La arteria vitelina de en medio se llama mesentérica superior y la de abajo arteria mesentérica inferior. El tronco celíaco irriga los derivados del intestino anterior, que ya veremos en el tema de digestivo. El intestino anterior pues abarca esófago, la parte abdominal, el estómago, dos porciones del duodeno, el hígado, la vía biliar, el páncreas. La mesentérica superior irriga los derivados del intestino medio, ¿no? Dos porciones del duodeno, yeyuno, ilion y la mitad derecha del colon, ¿no? Hasta el colon transverso. Y la mesentérica inferior irriga los derivados del intestino posterior, ¿no? La parte izquierda del colon hasta los dos tercios superiores del conducto anal. Entonces ahí los tendríamos de lado. Vean, son las arterias vitelinas, están mandándole nutrientes inicialmente al saco vitelino, luego desaparece, entonces ahora van a nutrir al intestino. Tenemos el tronco celíaco para el intestino anterior,
la mesentérica superior para el intestino medio, la mesentérica inferior para el intestino posterior. ¿Sí? Que es lo que estudiamos justamente en anatomía, ¿no? En el tronco celíaco, por ejemplo, forma la arteria esplénica, ¿no? Que va hacia el vaso. Sí, la gástrica izquierda para el estómago, la hepática común. Está la gastroduodenal inferior, arterias yeyunales, ileales, la cólica derecha, cólica media. Está la cólica izquierda, sigmoideas, etcétera, ¿no? Pero irrigan a los mismos derivados que en la etapa embrionaria. Y observen las arterias umbilicales si son pares. Tenemos derecha e izquierda, una porción proximal y una porción distal. Ahí estaría una porción proximal y una porción distal de las arterias umbilicales o alantoideas. La porción proximal se convierte en la ilíaca interna, ¿no? Que va hacia la pelvis, y en la vesical superior, que pues, es rama de la ilíaca interna. Y la porción distal se oblitera, se fibrosa y se convierte en los ligamentos umbilicales mediales. No confundir con el ligamento umbilical medio, ¿no? Que ese se origina del alantoides o del uraco. Entonces ya tendríamos todas las segmentarias, dorsales, laterales y ventrales. Vamos ya pues con unos temas rápidos que son las arterias del sistema nervioso central. Ya hablamos de la primera parte y explicamos la carótida interna, que es de la aorta dorsal, y vamos a completar, ¿no? El sistema vértebro-basilar. Entonces vamos a entender ahí, aquí está la tabla, cómo se forma. Decíamos que la aorta dorsal, craneal al tercer arco, forma la carótida interna, ¿no? Lo que faltaba, la parte distal. Y explicamos aquí cómo esa carótida interna irriga el cerebro anterior, telencéfalo y diencéfalo. Vean que mesencéfalo, metencéfalo, mielencéfalo no tienen irrigación, la carótida no llega. Entonces hay unas arterias que se van a encargar de nutrir el tallo cerebral, porque ahí no llegan las carótidas. Y esas arterias se llaman arterias neurales longitudinales. Estas se forman por vasculogénesis. Estas irrigan entonces al cerebro medio y al cerebro posterior, las carótidas internas al cerebro anterior. Para que las neurales se nutran, puedan cumplir su función, se forman cuatro arterias, vean, de cada lado. Esas arterias reciben el nombre según la estructura con la que se relacionan. A esas les vamos a llamar arterias presegmentarias. ¿Cuál es la función de las arterias presegmentarias? Conectan carótida interna, que es de la aorta dorsal, con las neurales longitudinales. Si las nombramos de arriba hacia abajo, tenemos la arteria trigeminal, que está en relación pues, con el nervio 5, la óptica o acústica en relación con el nervio 8, la arteria hipoglosal en relación al nervio 12 y la arteria proatlantoidea. Recordamos de esquelético que el atlas se unió a la primera vértebra. Antes de formarse hay un proatlas. ¿Sí? Entonces, en relación al proatlas está esta arteria. Sí, son las arterias presegmentarias. ¿Qué van a hacer las arterias longitudinales? Se van a fusionar en la línea media. Y entonces vamos a entender acá los derivados. Al fusionarse las arterias neurales longitudinales, formamos la arteria basilar y las cerebrales posteriores. Se dan cuenta, ya estamos completando el polígono de Willis. La carótida interna, que era de la aorta dorsal, daba cerebral media, cerebral anterior, estas se comunicaban, ¿no? Comunicante anterior. Las neurales longitudinales dan la basilar, las cerebrales posteriores. Y bueno, se hace una anastomosis, que son las comunicantes posteriores. Y de esta manera ya tenemos el polígono de Willis. Y vean, ahí están las arterias presegmentarias que deben de generar. La trigeminal. ¿Cuál seguía de la trigeminal? Que era con el 8. La óptica. Luego la hipoglosal. Y luego la proatlantoidea. Deben desaparecer. Si no desaparecen, nos dan patologías. De esas cuatro, la que más genera alteraciones es la trigeminal y se llama, pues precisamente, persistencia de la arteria trigeminal. Esta puede generar compresión de nervios craneales, sobre todo del 5, una neuralgia del trigémino, lesiones vasculares, entonces es importante para neurocirugía y neurología conocerlo. Es una arteria que pues ya en el adulto conecta al sistema basilar con la carótida interna, hace una anastomosis pues, patológica. De las cuatro es la que más persiste. Entonces la trigeminal normalmente degenera, la óptica igual, la hipoglosal. La proatlantoidea se integra
y completa la arteria vertebral. Decíamos previamente que la arteria vertebral se formaba por las intersegmentarias cervicales, la mayor parte. Pues una pequeña parte es por la proatlantoidea, ¿no? Completa la arteria vertebral. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos como la carótida interna, que es de la aorta dorsal, formas cerebrales anteriores y oftálmicas con las comunicantes, ¿sí? Y las cerebrales medias. Las neurales longitudinales, la basilar y las cerebrales posteriores, y las presegmentarias pues degeneran, excepto la proatlantoidea que forma una parte de las arterias vertebrales. Y finalmente, las arterias en las extremidades. Estas van a ser por las intersegmentarias. La séptima, que veíamos en la cervical, y las lumbares, ¿no? Que formaban las ilíacas comunes. Entonces, la séptima intersegmentaria, además de formar la subclavia, ¿sí? Forma en el esbozo de la extremidad la arteria axial o central de la extremidad superior. Se origina de la séptima intersegmentaria. Abajo, la última intersegmentaria dorsal lumbar forma la ilíaca común. La ilíaca común forma a la arteria axial de la extremidad inferior. ¿Sí? Y la séptima intersegmentaria, entonces allá arriba, va a formar a la arteria humeral. Ya con el desarrollo embrionario, fetal, aquí en medio se forma la arteria axilar, ¿no? La arteria humeral forma a la interósea común. La interósea común forma interósea anterior e interósea posterior, también llamada arteria mediana, en esa etapa embrionaria. Y ya luego se empieza a reconfigurar, ¿no? Por angiogénesis. Se forma la ulnar, la radial, los arcos palmar y dorsal. Desde la séptima intersegmentaria, las arterias de la extremidad superior. De las intersegmentarias dorsales lumbares, las ilíacas comunes. La ilíaca común forma a la ilíaca externa a la femoral a la poplitea. Entonces vemos que la poplitea equivale a la interósea común ahí arriba, y las tibiales anterior y posterior, que equivalen a las interóseas anterior y posterior. Ya luego ocurren las ramificaciones, se forma la fibular, por ejemplo, se forma el arco plantar, el arco dorsal del pie, etcétera. De aquí, pues hay patologías, si no llega la circulación a la extremidad no se desarrolla bien y puede haber una amelia, ¿sí? Una ausencia de la extremidad. En la extremidad inferior se ha mencionado que si ocurre en etapas muy tempranas y se corta la circulación, no se forman las arterias de la extremidad inferior, estas se fusionan y eso recibe el nombre de sirenomelia. Es una de las teorías de la sirenomelia, pues en sirenas, es que no le llega vascularización a las extremidades inferiores. Puede haber una alteración en las ilíacas comunes. Entonces ya de esta forma terminamos con el tema de desarrollo normal del sistema arterial.